Sanakam. Sanakam es parecido a Namaste en lengua hindi, Namaskar en sánscrito y Sanakam es en lengua tamil, porque así es el saludo que habitualmente hacemos en nuestra escuela, que surgió en el sur de la India del siglo VII con un maestro llamado Nandinata. Con esta presentación y esta salutación inicial les doy a todos cordialmente la bienvenida a este video presentación sobre la formación 2025 del curso de instructorado conocido como Yoga Kanishta Adhikari del Jnana Samana Yoga. Y quisiera explicar en breves palabras un poquito la historia y el origen de esta escuela para que se comprenda y se entienda cuáles son sus objetivos y hacia dónde apunta esta práctica y esta enseñanza. El Jnana Samana Yoga, que originalmente correspondía a una tradición llamada Kaula Tantra del shivaísmo del sur de la India, de Tamil Nadu, se refiere a una práctica que surgió en el siglo VII con el maestro Nandinata, que era un yogi, un místico, un contemplativo, que a la vez en sí mismo él era médico, alquimista, matemático, astrólogo y astrónomo. ¿Por qué nombramos estas ciencias o estas disciplinas, si no las queremos llamar ciencias? Más en el contexto moderno donde hay una suerte de rigidez en cuanto a qué se llama ciencia y lo que es pseudociencia y lo que no es ciencia, vamos a llamarle disciplinas, donde la visión de Nandinata era en realidad una cosmovisión en el cual él intuyó que el ser humano está influenciado y conectado a muchos aspectos de la naturaleza y del universo, en el cual sabemos que climatológicamente, cuando hay cualquier tipo de incidencia tanto negativa como positiva a nivel climático, eso cambia también nuestros humores, como ocurre también con las fases de la luna, que según como ésta se esté manifestando tanto en la quincena oscura como brillante, en el cuarto creciente o cuarto menguante, eso influye en los periodos reproductivos de la mujer, en sus periodos menstruales, donde afecta los humores del cuerpo, como las mareas de los océanos, en el cual Nandinata observó finamente esos detalles. Y aparte Nandinata fue el primer maestro yógico y a la vez matemático, donde él casi descifra en exactitud la velocidad orbital del electrón a través del núcleo en el átomo, en el cual grandes obras matemáticas que surgieron en la India se deben a este gran yogi que era realmente una mente brillante para su época. Y justamente la visión de Nandinata fue transcrita en una serie de 28 libros llamados los Siddhantams, que son los tratados de yoga, donde vincula al cuerpo humano, a la mente humana, en asociación y vínculo con las energías del universo, con las vibraciones y las frecuencias, con los ritmos circadianos, con los ritmos de la naturaleza, con los ciclos de las estaciones, con el tránsito del planeta a través de la Luna, del Sol, de los diversos planetas del sistema, como así también de la galaxia, ya que en los Siddhantams hay un tratado muy profundo sobre la astronomía en relación con el planeta, por supuesto, con los elementos que están al alcance en su época. Todo esto generó una visión que se le llamó samana. Los samanas vienen ya de una época prebudista, porque el samana más conocido y más famoso que hubo fue justamente el príncipe Siddhartha Gautama, que después se le conoció como el Buda histórico y del cual es el fundador de esa religión tan popular en el mundo actual que es el budismo. Y los samanas era un grupo de contemplativos, de místicos, de yogis, que se habían alejado justamente de los parámetros institucionales o formales de la época, que corresponde a lo que se llama la cultura védica, una cultura
que a través de un canon de escritura llamado los cuatro Vedas, Rig Veda, Yajurveda, Samaveda, Atharva Veda, tienen 5.000 años atrás. Ese tipo de cultura generó una visión institucionalizada, sacerdotal, en el cual se literalizaba de forma antropomórfica las diversas fuerzas del universo, dándole nombres de dioses o de entidades semejantes a los humanos. Es decir, que en la época védica los dioses tenían más que forma divina, tenían más forma humana que divina. Entonces, pensadores desafiantes, personas que trataron de ir más allá de la letra muerta y de la palabra escrita, comenzaron a intuir y experienciar que esas fuerzas se referían a energías del universo que no eran antropomórficas, sino que eran fuerzas físicas, fuerzas telúricas, fuerzas celestiales, que a través de una interacción entre ellas incidían en la salud, en la visión, en la dicha o en la desdicha del ser humano. Entonces se apartaron de los suntuosos templos que en la época se habían construido con esa casta sacerdotal y ellos comenzaron a utilizar una autoexploración interior profunda que posteriormente se llamó el Jnana Yoga, que es el yoga del conocimiento ontológico, el conocimiento del ser o el autoconocimiento. Estos samanas vivieron en chozas, eran nómades, se refugiaban en bosques, y de ahí surgió una antigua tradición que se llamó los Upanishads, que son una serie de 108 libros sagrados escritos que tratan sobre la psicología más profunda. Inclusive el famoso psicólogo suizo Carl Gustav Jung, el fundador de la psicología profunda, de los arquetipos del inconsciente, él estudió estos textos sagrados de la antigua India, donde él concluyó que realmente estos sabios eran realmente psicólogos con niveles de profundidad realmente asombrosos. Y a la vez, autores más modernos que han estudiado estos textos de estas tradiciones antiguas del sur de la India, como también otras tradiciones que se encuentran en el norte de la India y en el centro de la India, ellos dijeron que estas prácticas son realmente tecnologías o una ingeniería del espíritu o de la conciencia. Inclusive hoy ya se está hablando que muchas de esas experiencias místicas son realmente experiencias neurológicas. Por eso hay algunos autores modernos, estudiosos de la Universidad de Harvard, de Yale, de Princeton, del MIT, en SOAS en el Reino Unido, como el Dr. Max Singleton y James Mellison. Ellos han concluido que todas esas prácticas tienen firmas neurales que en diversas áreas del cerebro se producen esos efectos a través de la inducción de ciertas prácticas físicas que las conocemos vulgarmente como ejercicios de yoga. Ahora bien, en el mundo moderno el yoga se ha en cierta forma escindido del tronco central o de la fuerza original que tuvo los primeros maestros o los primeros linajes, como el caso del maestro Nandinata, que posteriormente llamó la línea de los Nayanmars, que era un grupo emergente de los samanas, que eran estos grupos contestatarios a esa literalidad que le daban al principio o esa antropomorfización de las energías como si fuesen dioses o entidades semejantes a las humanas, en el cual tuvieron una visión, como hoy se podría llamar, más crítica y científica. Ellos, en cierta forma, usaban lo que se conoce hoy en día como una filosofía critológica, que era un discernimiento en el cual, a través de una comparación y medición de datos, se trataba de corroborar si eso se podía replicar en otros para comprobar si eso era cierto o no, o si era científico o no científico. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Las técnicas contemporáneas del yoga, debido a la demanda de las situaciones estresantes que viven las personas en este mundo contemporáneo, es como que fueron reducidas simplemente a una serie de ejercicios llamados asanas, en el cual a través de un mejoramiento de la postura de la columna, de los órganos internos, las personas logran restablecerse una muy buena salud. Pero han divorciado o disociado el aspecto interno, donde estos antiguos sabios de la India, ellos decían que la causa de la enfermedad y la causa de la salud no está en sí en el cuerpo, sino que el cuerpo refleja lo que la mente dictamina a través de lo que ellos llamaban el anubhava o el inconsciente en el lenguaje moderno.
Entonces, nuestra escuela y nuestra propuesta, ¿cuál es? Primeramente, mostrarles a ustedes el yoga original que surgió justamente en el sur de la India, donde a través de estos primeros contemplativos, que eran a la vez filósofos, personas que discernían entre lo real y lo irreal, ellos desarrollaron técnicas, metodologías o ingenierías del espíritu para que a través de una serie de prácticas respiratorias, posturales y a través de toda una ecuación de fórmulas mentales, que eso se va a ver en la formación, la persona pudiese restablecerse en un vínculo con la fuerza o el origen o la fuente original, que ellos le llaman genéricamente Brahman. Brahman, aunque algunos lo traducen como Dios, esa palabra es totalmente incorrecta, porque la palabra Brahman en el lenguaje contemporáneo, donde si hubiese un equivalente, sería lo que se conoce como la superposición cuántica o el campo unificado de la física de micropartículas, ya que la palabra Dios, que viene del sánscrito Dios, se refiere más que todo a una entidad antropomórfica que tiene actitudes de bonanza, actitudes vengativas, que castiga, que premia, mientras que el Brahman se refiere a esa energía todo contenedora, manifestante, que actúa en todo el universo, aún en las partículas más elementales de la energía de este universo. Por eso el Brahman se refiere también desde el origen de su palabra que era brinja, que se refiere a aquello que se expande hacia el infinito, se refiere a algo que tiene en sí mismo cognitividad, inteligencia, conciencia, que impregna todo lo existente, inclusive al cuerpo, a la mente, al inconsciente humano, en el cual cuando nos vinculamos con esa fuente a través de prácticas respiratorias, meditacionales, contemplativas, mántricas, el ser humano es como que se nexa a esa fuente primigenia y a partir de ahí puede extraer información, recursividad, datos, energía para promover qué cosa, justamente lo que buscamos todos afanosamente, que es la paz interior, la dicha, la salud, la alegría, la felicidad, sentirnos bien, tratar de hacer más eficientes nuestras acciones para que en ese vínculo racional con el otro, con la pareja, con los hijos, con la familia, con los amigos, con el mundo, con el trabajo, con la sociedad, podamos ser realmente personas efectivas para generar recursos para sí mismo, para la manutención de nuestra vida, para perpetuar el bienestar, para escapar de las carencias, para trascender y superar las carencias tanto económicas, afectivas, psicológicas, que nos permitan estar más integrados a un mundo en el cual tiene potencialmente un montón de recursos para poder ser felices, pero para eso requiere justamente una conectividad, una apertura, una cognición que me permita ver claramente dónde está aquel mecanismo, resorte mental, psicológico, mental o físico, que me permita moverme, manifestarme hacia algo que pueda construirse y que genere justamente lo que todos buscamos: bienestar, salud, prosperidad, abundancia y todos los epítetos que hoy se pueden esgrimir dentro de lo que buscamos, que es justamente simplemente sentirnos sencillamente bien. Vamos ahora a explicar lo que significa la palabra samana. Amén de esto histórico que explicaba al principio de estos contemplativos que eran contestatarios y reaccionarios ante lo establecido a nivel institucional, donde ellos salían de esa visión antropomórfica, institucionalizada, rigidizada, en el cual simplemente había que encontrar el vínculo con los supremos por una mediación sacerdotal o a través de una institución. Ellos rompieron con todo eso porque la primera visión de los samanas, ¿cuál era? Que uno en su corazón y en su ser tiene un vínculo directo con el universo y no hace falta ningún tipo de mediador, sino simplemente tener el conocimiento de cómo funcionan esos mecanismos para poder relacionarme con el todo y a la vez con ese todo relacionarme de una manera eficiente y poder extraer o recibir o generar tanto con ese recurso del universo como conmigo mismo algo que me permita justamente, vuelvo a insistir con esa palabra, bienestar. La palabra samana es una palabra en sánscrito que tiene un significado muy profundo, que es el de soplar e ir juntos.
que se refiere en primera instancia a un acto respiratorio donde a través de la respiración o de ese soplido o ese aliento puedo justamente generar algo que vaya mancomunadamente unido, contenido y junto en pro de algo trascendente o superior. ¿Y por qué soplar? Cuando uno sopla, ese aire que está un poquito más exacerbado, que es lo que produce un movimiento, tal cual como el viento al soplar mueve a un velero, donde a través de ese aire que impacta en ese género de esa vela, lo pone en movimiento. Hay respiraciones que no mueven, que simplemente relajan, y hay otras respiraciones, como quiere enseñar el samana, que a través del soplar generamos un movimiento hacia algo superior. Y a la vez se refiere el ir juntos, es decir, que todos los constituyentes del cuerpo o de la personalidad humana, como el cuerpo en sí mismo, el espíritu, la mente, la conciencia, el inconsciente y todos los elementos constituyentes de esta persona que somos, puedan funcionar conectivamente, unidamente, para alcanzar un objetivo que es justamente algo que trascienda el sufrimiento y el dolor. La palabra yoga también se refiere a eso, a la unión de cuerpo, mente, espíritu, pero samana se refiere a algo más profundo, que es simplemente un acto de soplar y a la vez ese soplido ponga dentro de esa barcaza todos los componentes de nuestra personalidad y comience a moverlo hacia adelante, hacia el sin norte de luz y trascendencia. Y también la palabra samana se refiere a un punto de epicentro del cuerpo que se encuentra en el ombligo, que los hindúes le llaman el navi, en el cual en ese ombligo hoy la ciencia comienza a intuir o sospechar algo que le llaman la glándula Pechoti. Glándula Pechoti, en el cual dice que de esa glándula, detrás del ombligo, surgen 72.000 arterias que conectan todo el cuerpo con la energía o fuerza vital. Y si uno, por ejemplo, estudia los textos antiguos de la India, especialmente la tradición tántrica, se va a ver que el cuerpo energético, que ellos le llaman Sukshma Sharira, que es un cuerpo paralelo a este cuerpo tangible, físico, orgánico y biológico, dice que está circunscrito por justamente 72.000 nadis, donde en esos nadis, como si fuesen canales parecidos de acupuntura, energéticos, en cada uno hay puntos llamados marmas. Los marmas son un lugar donde el inconsciente y la materia, donde la energía del inconsciente y la materia física tangible se encuentran. Y al encontrarse, dice que ahí se produce un efecto somatizante, en el cual si el inconsciente tiene algún tipo de anomalía y esa energía viaja por el nadi o ese canal de energía de la glándula Pechoti, como hoy habla o sospecha ya la fisiología moderna, al tocar ese punto tangible con el cuerpo biológico, dice que ahí se transmite una información que puede afectar a un órgano tanto para bien como para mal. Eso se le llama punto de somatización. Y a la vez, ese tipo de marmas o esos puntos que según el Ayurveda de la India habla de 161 puntos, y hay muchos más, pero los tangibles y punzables son 171, están todos ordenados o generados por un chakra. De eso es algo que ya todos conocemos. Es decir, que los chakras tienen a la vez una serie de subpuntos llamados marmas, que son aquellos puntos donde el psiquismo se encuentra con la materia orgánica y la somatiza generando salud o enfermedad. Entonces, ¿cuál es el punto? Que ese submayari o cuerpo energético es a través de la respiración donde uno los puede entrar a movilizar, a soplar y a conectarlos, donde a través de una serie de prácticas muy precisas uno logra justamente generar una armonía conectiva o yoga que hace que la salud comience a emerger, donde esos puntos tienen dos polaridades, una positiva y otra negativa. Cuando es negativa, según explica la medicina ayurvédica y explica el yoga antiguo de la India, hay un bloqueo, un no flujo de energía o una opacidad o una baja de frecuencia, lo cual implica que genera eso una disfunción, tanto mental, psicológica, física y orgánica. Entonces, cuando uno comienza a soplar o a respirar,
Esa energía dice que comienza a tener el punto de inicio y de comienzo en el navi o epicentro del ombligo, donde ahí se conoce técnicamente como Samana Vayu, que es uno de los 5 aires vitales que yo voy a explicar. Y de ese Samana Vayu o Samana Yoga, a partir de ahí comienza a entrar una energía que comienza a encender cada uno de esos puntos marma y a la vez activo despierta un chakra. Cuando un chakra despierta, porque se fueron activando los diversos puntos o marmas, ese chakra comienza a generar un estado nuevo de conciencia, un estado expandido de conciencia como Brahman, aquello que se expande al infinito. Entonces uno entra en naturaleza brahmánica, que es un estado de conexión, como hoy diría la física, de superposición cuántica, y en el cual estoy en un campo unificado de la energía universal, vinculado con la naturaleza, con el aire, con el cielo, con la tierra, con los astros, con todo lo existente. El yoga siempre habla de una unión o yoga macrocósmica, es decir, no solamente la unión tripartita de cuerpo, mente y espíritu, sino esa unión del microcosmos con el absoluto macrocosmos o Brahman, que contiene, relaciona, vincula a la totalidad. Y ahí la persona descubre los manantiales de la abundancia, de la prosperidad, de la salud, de la riqueza y el bienestar en todos los ámbitos que uno se imagine, quiere o desee. Entonces, ¿cuál es el punto? Que el inicio de la práctica de yoga comienza en el ombligo, donde se encuentra el Samana Vayu, porque hay otros aires vitales llamado Prana mismo, Udana, que es la energía ascendente, Prana se refiere a la energía circulante, después está Apana, que es la energía que desciende, y Vyana se refiere a aquella energía específica donde la energía se localiza en diversos puntos que son los marmas o los chakras, donde esa locabilidad o esa locación se logra a través de una técnica que se va a enseñar en la práctica de las respiraciones, de este programa de Jnana Samana Yoga, que se llaman los nyasas. Un nyasa se refiere a un acto volitivo sensorial donde yo logro colocar mi atención táctil y consciente en un lugar específico del cuerpo, y ahí el Vyana trabaja haciendo que la energía pránica o circundante o circulante impacte en ese punto, pero todo eso lo administra, lo genera, lo armoniza el Samana Vayu, que es el aire vital céntrico, que es el punto de contacto y que vincula con el todo. Es decir, Samana es un lugar que se encuentra en el ombligo, un lugar que armoniza los otros 4 aires vitales, Prana, Udana, Apana y Vyana. Y a partir de ahí la persona encuentra armonía. Y a la vez algo muy importante que siempre explicaron de forma confidencial o secreta los grandes maestros de la antigüedad, que dicen que el ombligo es la puerta del alma, por ahí se entra. Por ejemplo, nosotros en la gestación del vientre de nuestra madre, por el cordón umbilical es donde entraron los nutrientes, la información, el oxígeno y a la vez las emociones e intenciones y el afecto de nuestra madre, lo cual implica que detrás del ombligo, ¿qué es lo que se encuentra? El intestino delgado, lo que hoy se conoce como sistema entérico y donde la ciencia contemporánea le llama el segundo cerebro, porque el intestino delgado, al igual que el corazón, que está dentro del sistema entérico y al igual que el cerebro, los 3 poseen neuronas y a la vez los 3 están conectados por un área del cerebro llamado la ínsula y a la vez los 3 están inervados por el nervio vago, lo cual implica que cuando nosotros estamos en la gestación del vientre de nuestra madre, el primer lugar donde entró la información, el contacto y el vínculo con el primer ser relacionante y afectuoso que era nuestra madre y con el mundo fue a través del ombligo. Por eso dicen que por ahí entra la información. Esa información con el tiempo se comienza a transmutar y a procesar en el corazón y después eso llega hasta el cerebro, produciendo una gama amplia de codificaciones como el lenguaje, las visiones, la sensorialidad, los arquetipos y un montón de mecanismos que justamente el neocórtex procesa, que es el área
que tenemos como distinto y por excelencia los humanos, que nos permite justamente esa inteligencia o esa conciencia o cognitividad que los animales o irracionales no tienen al nivel que nosotros tenemos, en el cual nosotros somos muy intuitivos, a la vez que instintivos, más que los animales son solamente instintivos. Nosotros somos intuitivos, lo cual podemos prever o prefigurar una cognición de algo que está por venir. Porque es justamente la intuición un vínculo del cerebro, como si fuese una antena receptora, que puede captar esa información que se encuentra en el todo o en el Brahman, que ya en otro momento se hablará de lo que se llama el Akasha, o el hiperespacio, o el éter cósmico, en el cual ahí se encuentra de forma de superposición toda la información del universo, las potencialidades o probabilidades infinitas que los humanos podemos acceder para llevar justamente una vida con mayor gracia, mayor felicidad y bienestar. Es decir, que el Samana Yoga se refiere a una ingeniería y una tecnología del espíritu que está mediada por la biología y fisiología del cuerpo en lugares específicos de nuestro organismo, ¿no? A través de la respiración, que le vamos a llamar respiración embrionaria, que se lo conoce en nuestra escuela como Garbha-Vayu, que son técnicas de respiración conocida como respiración lenta o respiración de bradipneas, las cuales cuando van generando un cierto tipo de ritmología respiratoria, se produce algo que se lo conoce como ritmo dactílico, aunque el ritmo dactílico es una nomenclatura que corresponde a la gramática, pero algunos autores y fisiólogos contemporáneos le llamaron ritmo dactílico. ¿Qué es un ritmo dactílico? Los sistemas autónomos del cuerpo o parasimpáticos como la respiración, la circulación, la digestión y el sistema nervioso funcionan desde mecanismos del inconsciente sin que nosotros tengamos que mediarlos. Pero sin embargo hay un mecanismo que es parasimpático o autónomo, pero que es el único que se lo puede manejar o controlar volitivamente con la conciencia, que es la respiración. En cambio, yo no puedo controlar directamente el sistema circulatorio, ni el digestivo ni el nervioso, pero enseñan estos fisiólogos contemporáneos y neurocientíficos contemporáneos, viendo estadísticamente las prácticas del yoga antiguo, que cuando un yogi comienza a practicar pranayamas o Garbha-Vayu, que eso es lo que le llamamos en nuestra escuela, esas prácticas respiratorias rítmicas que son lentas, sobre todo de bradipneas, que funcionan embriónicamente o embrionariamente desde el vientre, desde la parte primordial de la respiración, tal cual hicieron los bebés y los niños, esa respiración comienza a generar al cabo de los minutos un flujo. Ese flujo hace que rítmicamente el sistema nervioso comience a funcionar al son de él. Después se incorpora el ritmo cardíaco y después el ritmo digestivo, generando una especie de yoga, unificación o samana o vayu, que es un respirar y donde vamos todos juntos. A eso se le llama justamente el ir todos juntos, donde a través de ese soplido o respiración unificamos y conectamos volitivamente al sistema nervioso, circulatorio, digestivo y el respiratorio como el controlador o aquel que maneja la barca, que maneja el remo, y donde todos los demás van armónicamente unificados a esa respiración que nos permite esa unificación o ritmo dactílico entrar perceptualmente a nivel sistema nervioso en la vinculación con esos puntos marmas y chakra, los cuales contienen una información salutífera en el cual cuando incremento su energía la hago circulante. A partir de ahí comienza a generar una somatización sanadora en los diversos órganos del cuerpo que están relacionados y vinculados a esos mármoles y esos chakras. Y esos chakras, cuando comienzan a abrirse, generan otro tipo de estados de conciencia con mayor cognitividad, con mayor recursividad intelectiva, con mayor comprensión y discernimiento. Por ejemplo, fíjense que en el yoga se habla de samadhi, que es el estado cumbre de la conciencia, que se lo conoce como iluminación. Hoy, con todo lo que vamos sabiendo de las neurociencias y de la física contemporánea, hoy ya se lo define como una experiencia cognitiva funcional, es decir, una iluminación es una persona que recibe un flujo de inteligencia, un flujo de conocimiento
una expansión de la conciencia que se percata de lo real y ve las cosas tal cual son, y no del punto de vista alucinatorio que lo da la ignorancia. La ignorancia es simplemente un rango porcentual muy limitado que percibo las cosas y simplemente las defino, las conceptualizo desde una limitación cognitiva, intelectiva, en el cual, al tener esa incapacidad de ver la cosa en su totalidad, simplemente la interpreto y la ejecuto de una forma disfuncional. Por eso hay tantos problemas en el mundo, por eso nos enfermamos, por eso sufrimos, porque nuestra percepción es limitada. Estamos en el flujo de la ignorancia y cuando esa información la queremos aplicar en el mundo físico, entonces nos equivocamos porque faltan elementos para hacerlo más eficiente. Por eso un iluminado, hoy se lo explica, es una persona que tuvo una experiencia cognitiva funcional. ¿Por qué? Porque ese conocimiento funciona, se aplica, es eficiente, genera bienestar, salud, alegría, posibilidades de mejor estado y calidad de vida. Por eso es tan importante desarrollar estas prácticas, porque ¿cuál es el fin? Es que la persona alcance el samadhi, que es esa experiencia cognitiva funcional, porque aquel que conoce, aquel que sabe, es aquel que puede. Decir que el conocimiento da poder. La ignorancia nos imposibilita, nos esclaviza y nos enferma. La enfermedad, la pobreza son simplemente incapacidad cognitiva de no saber cómo se deben realizar las cosas. Por eso mi maestro, Bhagavan Goya Maharaj, él me enseñaba y nos enseñaba a sus discípulos que cuando hemos nacido nos robaron el manual de instrucciones. Así como cuando uno compra un electrodoméstico, una computadora o cualquier aparato, viene con unas instrucciones donde dice, bueno, tiene que enchufarlo con 3 patas, que no le falte la tercera, que es el tomatierra, tiene que usarlo bajo estas condiciones, este es el mecanismo de encendido, nunca trate de saltar este mecanismo, este protocolo, porque puede arruinar el mecanismo, el circuito, etc. Nosotros aparecimos en este mundo sin saber qué somos. Y el ser humano es un ente biológico y psicológico y espiritual muy complejo. Entonces nos hemos creado a la buena de Dios, como se decía antiguamente. Por eso vemos el efecto. Este tipo de educación que recibimos o de conocimiento que tenemos, a pesar que hoy el mundo avanzó mucho a nivel conocimiento científico, pero falta justamente lo más importante, que es el autoconocimiento. Es decir, saber cómo funciona y cómo puedo utilizar los recursos inherentes de mi naturaleza humana para justamente aplicarlos de una manera eficiente al mundo circundante. Es decir, que si yo no sé quién soy o cómo funciona y qué es lo que tengo, es muy difícil de pronto relacionarme con el afuera, porque voy a estar haciendo de un punto de vista disfuncional. Por eso el maestro y maestro que fue Sri Ramana Maharshi, en la India, él decía algo muy importante. Él fue un gran maestro del autoconocimiento y Ramana decía, aquel que conoce todo, mas no sabe quién es, en verdad no conoce nada. Pero aquel que sí se conoce a sí mismo, aún no sabiendo lo que hay afuera, en realidad ese sí conoce. ¿Por qué? Porque es muy simple. Todo conocimiento tiene un último destinatario, que es el conocedor. ¿De qué sirve si este libro está siempre cerrado? Este libro en sí mismo no es nada. Este libro realmente cobra vida por un ente cognitivo, un ente viviente, que a eso le dé funcionalidad, manifestación, operabilidad y existencia. En este momento, este libro es simplemente una potencialidad quieta, ineficiente, que está simplemente en estado de reposo. Pero como este libro es sacado de la biblioteca, es leído, interpretado, conceptualizado y a la vez ese conocimiento le genera un movimiento o una quinesis, a partir de ahí cobra vida, porque vida es movimiento, es manifestación. Entonces, ¿cuál es el punto? Que cuando yo sé cómo funciono, lo mínimo que adquiero de conocimiento exterior o libresco o académico, automáticamente le doy operabilidad funcional y eficiente. Por eso Samadhi es una experiencia cognitiva funcional, es decir, es algo que funciona. Hay muchas cosas que se dicen y que no funcionan, que no se mueven, que no actúan. Es decir, el soplo, el samana,
no hace que vayan juntos porque no sabemos cómo se respira. Y aparte recordemos algo, la palabra alma, que viene de psiche de los griegos, que significa literalmente soplo, aliento y vida, es decir, que un alma es una entidad viviente respirante, y cuando mejor gestiono la respiración, más enciendo las áreas conectivas cerebrales. Es decir, que cuando uno respira óptimamente, que es el primer vínculo energético, alimentario y nutricional del ser humano, a partir de ahí mi cerebro actúa de una forma mucho más óptima. Pero si yo respiro incorrectamente mal o no sé soplar, entonces no hay energía que mueva las diversas áreas neurológicas que, como si fuesen las apps de un celular, cuando se conectan por sus interfaces, producen justamente una manifestación, como una imagen, un conocimiento, como cuando alguien cliquea un punto de la computadora o de un icono, automáticamente se abre una información. Entonces yo, para poder cliquear, supongamos, un área del cerebro, yo necesito tener justamente una buena dosis de energía, porque si la computadora me dice el manual, tiene que funcionar con corriente alterna 220 voltios, y de pronto lo enchufo con una corriente continua, por ejemplo, de 110 voltios, la máquina no funciona, funciona incorrectamente, y los procesamientos son ralentizados, en el cual nunca jamás logro a la ecuación que busco. En cambio, cuando estoy en 220 voltios, con corriente alterna y bien usada la máquina, con apps oficiales, no truchas, que me den esa permisión de poder encontrar una eficiencia, entonces a partir de ahí todo ocurre. En cambio, cuando coloco una app trucha, que de pronto se me traba, no funciona, le faltan ciertas partes, entonces directamente las ecuaciones son incorrectas y la vida se malversa. Por eso lo que se enseña y se busca en la práctica del Jnana Samana Yoga es tener ese conocimiento, que significa en sánscrito jnana, conocimiento, a través del samana, del soplar, del respirar, pueda unificar, conectar todas las áreas de mi cerebro, todo ese mi cuerpo, encender los marmas y los chakras. ¿Para qué? Para expandir la conciencia y para aumentar la conectividad, porque el ser humano, a diferencia de los animales, su ley es el conocimiento. Nosotros no vivimos solo de instinto. El ser humano, para tener una calidad de vida, necesita conocimiento. Cuando uno conoce, el conocimiento, que es lo que genera poder, significa que puedo realizar, construir, manifestar, expandir, hacer y generar con eso un bien para sí mismo y para los demás. Es decir, que de eso se trata esta formación. Es un yoga del conocimiento, donde a través de ciertas funciones inherentemente biológicas, como el acto simple de respirar, pero bajo una modalidad de verdipnea, con una atención en el vientre y sabiendo cómo son los mecanismos hasta posturales, cómo me tengo que posicionar físicamente a través de un asana, cómo respirar, cómo utilizar mis orificios nasales, porque también eso vamos a explicar, que cada orificio nasal tiene una función energética. Uno rige un conglomerado de energía negativa y el otro positiva, y cuando se sabe combinarlos a través de unas prácticas que se llaman los pranayamas o los garba budayus, a partir de uno produce todo un encendimiento, una ignición del cerebro. Recuerden lo que dije hace unos minutos atrás en la charla. Hoy la ciencia y los investigadores nos dicen que el yoga es una disciplina neurológica, es una técnica neurológica. Entonces, esa técnica neurológica tiene sus principios, sus mecanismos, sus botones de encendido, sus prácticas manifestantes que hacen que ese circuito realmente se integre y genere un efecto positivo. Esta formación tendrá una duración de 5 meses, donde una vez al mes nos reuniremos en este ashram en el cual estoy dando esta charla, aquí en Raco, en el cual ahí nos encontraremos durante 5 horas, de 2 de la tarde hasta 7 de la tarde, con prácticas intensivas, con la formación eminentemente funcional, para empezar a movilizar, a desencadenar esos efectos que buscamos a través del cerebro y del cuerpo. Después, a través de PDFs y a través de videos complementarios que recibirán de forma virtual a través del correo electrónico, ahí continuarán durante la semana
con prácticas para cada día para que ustedes puedan empezar a desarrollar. La presencialidad nos va a dar la vivencia experiencial de estar con los maestros formadores, la maestra Taya y mi persona, y a través de ahí poder corregir los movimientos, las prácticas y tener la vivencia. Una vez que se hace esa iniciación presencial, vivencial, relacional, humana, contacto con los profesores, entonces ya nos llevamos eso en los videos, donde ahí vamos a poder verlo en el momento que cada uno tenga. Por supuesto, cada cual tiene su tiempo más acotado porque trabajan, tienen familia, entonces el video les va a dar la posibilidad de verlo en el momento que ustedes tengan su tiempo libre y las veces que quieran para reverlos, para tratar de practicarlo. Van a haber audios de guías, meditaciones guiadas, van a estar el material de información en PDF para que ustedes puedan leerlo, releerlo y así ir asimilando los contenidos. A la vez vamos a tener una línea abierta de WhatsApp de lunes a viernes de 9 a 18 horas, en el cual todos esos días vamos a estar abiertos para recepcionar cualquier consulta que cada uno tenga, o a través de mensaje de texto, o a través de una llamada y también de una videollamada. Y después vamos a tener también una vez al mes un encuentro grupal por Zoom, en el cual vamos a tratar de evacuar dudas o consultas que ustedes tengan, en el cual se va a explicarles que antes del Zoom ustedes envíen primeramente al WhatsApp de la administración o por correo electrónico las preguntas pertinentes que tengan. Entonces vamos a tratar de responderlas grupalmente por Zoom a todos aquellos que las han formulado y también interactuar con ustedes en dudas que tengan, porque también la duda personal que uno tenga, cuando uno la expone al grupo, también beneficia al grupo para que ellos puedan ver otras perspectivas o puntos de vista de cómo encarar algo con una mayor amplitud de visión. Una vez que termina la formación, el último mes, hay una iniciación o diksha, que esto es un tema muy importante tener en cuenta y que esto lo hace muy distintivo a las escuelas tradicionales de la India que las escuelas contemporáneas de Occidente, que están desvinculadas justamente de los linajes y las tradiciones antiguas y también del yoga original. ¿Qué es una iniciación? En el yoga, en los textos antiguos, se dice una fórmula en sánscrito que dice Achintya Veda Veda Tattva. Achintya Veda Veda Tattva, que se refiere que las entidades vivientes y sintientes humanas estamos todas vinculadas con el universo en estado de unidad, pero en la temporalidad e individualidad de cada entidad viviente y sintiente humana tiene algo que la hace único y distinguible, irrepetible y distinto al otro. Lo cual implica que cada cual tiene algo que en Samañol llamamos el yo vocacional o el yo vocativo, que es como una suerte de información propia y única que no está replicada en ningún otro ser humano, tanto el presente como el pasado y el futuro. Lo cual implica que la meta del yoga samana es que tú vayas a ti mismo y el objetivo de la práctica eres tú mismo y que te encuentres y descubres qué es lo que tienes en tu corazón potencialmente como un recurso para manifestar esta temporalidad humana y este tiempo de vida que tienes. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Habíamos dicho al principio que el maestro Nandinata era un astrólogo y astrónomo, un alquimista, un médico y un matemático. Porque también decía Nandinata que los seres humanos, al estar constituidos por anus o átomos, esos átomos primordiales tienen una vibración particular, como hoy lo explica justamente la física moderna. Y de pronto cuando un átomo se junta con otro átomo forman una molécula y cuando más átomos se van conglomerando, sean de hidrógeno, nitrógeno, de oxígeno, hacen moléculas más complejas que son lo que se transforman posteriormente en materia inorgánica o materia orgánico-biológica. Y de pronto son frecuencias vibracionales a ritmos por supuesto muy imperceptibles, pero que tienen una manifestación única y propia. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Un ser humano es un conglomerado de átomos, de moléculas, de órganos, de patrones inherentemente propios psíquicos, psicológicos, valga la redundancia, espirituales,
que nos hace una entidad única. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros, cuando llegue la iniciación, a través de un proceso de preguntas y respuestas y de una percepción sensorial, relacional que yo voy a tener con cada uno, y por ciertas cosas que voy a ir observando detenidamente durante el transcurso de las clases y de lo que vayamos hablando, tanto a nivel grupal como a nivel personal y relacional entre uno con el otro, se les va a dar un nombre espiritual. Ese nombre espiritual es la conclusión del Jyotirveda, que es lo que se conoce el Veda de la Luz, en el cual a través de ciertas caracterologías de la persona se hace una ecuación de índole matemática, astrofísica y astrológica, en el cual recibe un nombre. Ese nombre es un código, en el cual ese código vibracional, que puede estar tanto en lengua sánscrita como en lengua tamil, va a recibir ese día a través de una imposición de manos que se llama Sparshadiksha, que se hace a través de la mano derecha de mi persona con una digitopunción en el chakra del entrecejo y los otros 4 dedos en 4 áreas del cerebro, en el cual ahí se le transmite a nivel electromagnético una información como si fuese un código electrónico, en el cual a través de un Bluetooth se imprime esa información o se despierta o se abre esa información del practicante o del iniciado, en el cual una vez que reciben el nombre se les revela el significante del nombre y después se les va a enseñar una práctica única y propia que se llama Shretam, en el cual esa persona va a empezar a despertar y activar esas potencialidades que lo hacen único como un yo vocacional, en el cual ese yo vocacional no está replicado en otro ser humano. Puede haber algunos parecidos, pero esa persona es única, e irrepetible e intransferible. Es decir, que lo que uno tiene no se puede transferir para que el otro haga lo mismo que yo. Lo que sí puedo hacer es compartir mi conocimiento como un elemento complementario al otro, pero el otro nunca será igual que yo y yo nunca jamás seré igual a ese, ni a los que están en el presente, ni a los que están en el pasado, ni a los que están en el futuro. Por eso todos los yogas que lo que buscan es que la persona, especialmente las escuelas tradicionales, que sea iniciada para descubrir quién realmente uno es. Quién realmente uno es. Por eso es el autoconocimiento, saber cómo soy, cómo funciono, cuáles son mis partes componentes y cómo se deben manifestar y desarrollar para ser eficiente en cada acto que yo hago. Y a partir de ahí, cuando yo soy lo que soy, a partir de ahí encuentro mi camino hacia la liberación, que yoga, que es el objetivo de todos los yogas, que es el moksha. Moksha significa la liberación de la ignorancia, liberación del presidio del no conocimiento que me imposibilita o no me da poder para manifestarme. Cuando yo abro ese potencial, lo destrabo de mi inconsciente profundo, a partir de ahí lo comienzo a manifestar y cada manifestación, cada experiencia cognitiva funcional samadhi, que es un acto de eficiencia, de acción, a partir de ahí comienzo a expandirme. Y cuando logro un punto y un cierto umbral de expansión, a partir de ahí me libero de las ataduras de la ignorancia, del inconsciente, de aquello que me sumerge en la tristeza, en la angustia, en el dolor, en la desesperación, en las reacciones mecanicistas que me atan justamente a las sombras, a la oscuridad y al dolor y al sufrimiento. Es decir, que este es el objetivo de esta formación, es decir, que aquí vienes no a aprender yoga, sino a descubrir quién realmente eres tú. Es decir, el objetivo no es homologar, serializar para que todos hagamos lo mismo, sino que acá lo que buscamos es llevarte al máximo punto de distintividad, porque aquí la visión del Jnana Samana Yoga es distinto a otras visiones. Acá se dice que la unidad planetaria o universal no se da en la igualdad de sensación y sentimiento entre un ser humano y el otro, que fueron homologados o masificados con una visión única, sino que justamente dicen que la unidad ocurre cuando yo soy distinto a ti y cuando tú eres distinto a mí. Entonces, cuando tú eres genuinamente tú y no otra cosa, lo que emerge hacia la acción exterior, eso me complementa y me hace crecer. En cambio, como explican las matemáticas, los iguales se rechazan, los distintos se atraen. Entonces aquí estamos buscando justamente la distintividad
que paradójicamente, irónicamente, mi distintividad manifestada a la máxima potencia es aquello que unifica el universo, porque el universo, en su proyección y manifestación, me hizo distinto. ¿Para qué? Para que yo ejecute algo que el otro no lo puede hacer. Así como un motor está compuesto por mangueritas, tornillos, bulones y diversas partes, esas diversas partes hacen un todo. Pero si de pronto ese motor, todas las partes fuesen el mismo componente, no podría funcionar, porque un motor hecho de 100 pistones y no tenga de pronto una biela, un líquido refrigerante, de pronto no tenga otros componentes, ese motor no sirve. ¿De qué serviría de pronto tener un cuerpo con 10 piernas si no tengo brazos, no tengo ojos, no tengo oído y no tengo ni siquiera cerebro? Es decir, un cuerpo funciona justamente y lo hace eficiente por las diversas cosas distintas, pero integradas y conectadas que tiene. Entonces, cuando uno es uno mismo y no otra cosa, a partir de ahí soy. Recuerden las palabras del general San Martín. Él dijo una vez, serás lo que debas ser o no serás nada. Que significa que tú tienes que ser tú misma, tú mismo y no otra cosa. Entonces, recién ahí es cuando hallas la alegría, la felicidad, la paz, porque justamente tu angustia, es como decía el psicólogo Jorge Bucay, decía que en realidad los problemas humanos no son tan psicológicos, son problemas existenciales, porque en el fondo pulsa la ignorancia de que yo no sé quién soy. Y por más que haga lo que haga, todo eso no me llena y me satisface porque estoy haciendo cosas mecánicamente, impuesto por otras inteligencias o por terceros, y de pronto no me siento yo mismo, a pesar que hago lo que hago, es como que algo me falta. ¿Qué es lo que te falta? Saber quién realmente tú eres y para qué estás aquí, para que descubras cuál es tu, se llama yoga Swadharma. Swadharma significa mi propia vocatividad o misión o acción para lo cual vine. Y uno, lamentablemente, por la cultura en la cual vive, es como que fuimos opacados, ninguneados, oscurecidos, justamente por las modificaciones homologadas de conductas y educacionales, en el cual parece que yo no soy nada, simplemente soy un mísero empleado de oficina, una persona gris que simplemente cumple con 8 horas de trabajo, recibe un sueldo a fin de mes, cumple con su familia y ahí se acabó. Y sin embargo eso no es así, porque aún al que menos parece, dentro de sí mismo, hay una gran chispa de luz. Todos tienen luz en su interior, una pequeña chispa. Pero una vez que esa chispa se vincula con los combustibles, automáticamente se genera una gran explosión de conocimiento, una gran expansión de conciencia, y a partir de ahí esa persona logra algo que ni siquiera sospechaba ni sabía que tenía dentro. Porque el mensaje de esta formación, ¿cuál es? Dentro de ti hay algo muy grande, cósmico, universal, que le llaman Brahman, y que ese Brahman, una vez que se activa, se expande hacia el infinito. Y ya para ir terminando, quisiera citar unas palabras de un libro regente en nuestra escuela, que se llama el Yoga Vasishta, que lo van a recibir inclusive en esta formación, que está traducido al español y tiene 700 páginas. Es un libro para leerlo toda la vida. Y el Yoga Vasishta dice lo siguiente: una vez que esta sabiduría surge, crece persistentemente sin nunca más decrecer. Una vez que esta sabiduría surge, crece persistentemente sin nunca más decrecer. Muchas gracias. Tengan todos una muy bendecida vida.